sumamente necesarios y son sumamente esenciales. ¿Qué pasa cuando tú eres nombrado, inclusive eres llamado por una autoridad y que te dice, a ver, ¿sabes qué? Que yo necesito que me determines si la actuación fiscal de este contribuyente fue correcta por este periodo. ¿Por qué? Porque yo determino que tiene diferencias y que me debe esta cantidad de impuestos y necesito que me los pague, ¿no? Entonces, en esa consideración, el SAT pues tendría en principio la contabilidad electrónica, si es que ha sido reportada. En caso de que no ha sido reportada, se tendría que elaborar un esquema paralelo en el tema del uso de los FDIs emitidos y recibidos, con los cuales tú tendrías que empezar a hacer una aplicación y formular ahora tú tus propios papeles de trabajo. Pero insisto, cuando tú lo vas y la presentas, o tú vas y la ofreces la prueba, pues tú tienes a tu mano todo ese tipo de información. En este caso, y nos ha tocado que no tienes la información y la autoridad tampoco tiene en las manos la información. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues entonces tú tienes que armarlo en razón de la información que ellos tengan bien o bajo resguardo, ¿no? Y ese es el tema en el cual pues no hay papeles de trabajo, pero los vamos a tener que elaborar. Sí, es de suma importancia que en casos de negocios hasta con las derivadas de impuestos es una auditoría precisamente, y es efectivamente esa es una manifestación real. Eso tiene que sumo mucha importancia, porque hay muchos temas en el esquema de los impuestos derivados que no se calculan. Y acordemos que los derivados pues es realmente una tendencia, un pronóstico, y puede ser o no puede ser, pero tendrías que ser lo más acercado posible en ese cálculo. Y eso también llega a formar parte de un análisis en materia contable. La contabilidad o la pericial en contabilidad no nada más es determíname si pagó bien los impuestos, si los presentó en tiempo, si no los presentó en tiempo, si acumuló los ingresos, si tuvo deducciones reales, etcétera. Es una afinidad o un abanico realmente amplio en el cual tú puedes ofrecer la prueba. Recordemos, la contabilidad es una rama que desprende del área de la administración, y la contabilidad a su vez tiene muchas prácticas o muchas diferentes oportunidades de desarrollo. Y en ese esquema tú tendrías que formular tu cuestionario para que puedas dar cumplimiento y demostración a una hipótesis. Y dependerá de si tú eres el que lo está manifestando y lo está ofreciendo, qué necesitas demostrar o qué necesitas desacreditar, porque también decía hace ratito que ahora resulta que la autoridad presume, y en esa presunción tú eres el que tienes que demostrar que no era cierta su presunción. Un poquito más adelante vamos a platicarles un poquito de ese tema. Y aquí, ¿cuál sería el objetivo de la prueba pericial? Pues ya les comenté hace ratito, ¿no? Es realmente el que le puedas dar una información o le puedas dar una opinión de un experto en la materia hacia una autoridad, con la intención de que ellos puedan decidir el camino del tema judicial que se está atendiendo, ¿no? La prueba pericial en materia contable, de manera exclusiva y de manera particular, tendrá que atender a la naturaleza de las económica y financiera, y hay solamente dos espacios en principio que se pueden trabajar o se deberían de ofrecer: la contabilidad general, la auditoría, y en este esquema también se ha empezado a abrir el tema de la seguridad social, ¿sí? Entonces, eso es un tema ahí de oportunidad que se pueden seguir dando las posibilidades de desarrollo. Recordemos que por ahí también, a través del Colegio Nacional, tenemos la oportunidad de hacernos especialistas y certificados en cada una de estas materias: la contabilidad, la auditoría y la seguridad social. Eso nos está sirviendo de apoyo y de sustento para poder acercar a las instituciones SAT, Seguro Social, Infonavit, para poder llegar a ser auditores o peritos en la materia que estamos certificados. Entre eso y la experiencia que cada uno de ustedes ha podido desarrollar con el desarrollo de la contabilidad en toda su historia de laboral, es entonces que tienen la oportunidad de formular o llegar a inscribirse a estos padrones. Hace ratito les decía que les íbamos a platicar un poquito acerca de cómo pudiéramos visualizar o cómo podemos entender de manera fehaciente y de manera real el ofrecimiento de una prueba pericial en contabilidad en atención directa para con el SAT. Bueno, pues recordemos que en la reforma fiscal 2020, pues por ahí nos daban
pues la manifestación de que ahora sí el SAT iba contra todos aquellos factureros para poder recuperar lo que no se había cobrado en el tema de impuestos con los ejercicios anteriores, pero dijeron, ¿sabes qué? No me voy a ir por el que las emitió, me voy a ir por el que las aplicó. ¿Por qué? Porque resultaba ser que era más fácil poder encontrar al que la aplicaba y no al que la vendía, porque pues todos los que no todos los que la vendían pues eran no localizables, y bajo esa consideración dijeron, bueno, pues ahí nos viene el artículo 69B del Código Fiscal, en donde nos establece el procedimiento para desvirtuar operaciones inexistentes. Nosotros tuvimos aquí en el estado de Querétaro, a partir del último trimestre del año pasado, manifestaciones por parte de la auditoría del SAT, en donde llegaron a través de invitaciones que habían encontrado o habían detectado que tenías en tus comprobantes o en tus deducciones algunos RFCs que estaban incluidos en la lista negra. Entonces, bajo esa consideración de haber sido una invitación, varios de esos contribuyentes se acercaron y atendieron esas invitaciones, las sustentaron, e hicieron el acercamiento de los entregables. Había algunos que inclusive tenían videos, fotografías, algunos mermas de alguna materia prima que se había utilizado en esas adquisiciones y demás. Y aún así decía la autoridad, ¿sabes qué? Pues independientemente de que me traigas o no me traigas este esquema, pues yo ya lo encontré en la lista y bajo esa consideración, todo lo que tengas de él, te haya o no te haya vendido, va para atrás, no te la acepto. ¿Y cuál es la única opción? Pues vete a pleito. Y vete a pleito, pues ¿qué hace? Pues le incrementa el costo y todas las acciones al contribuyente. ¿Por qué? Porque ahora tiene que empezar a buscar un medio de defensa con el cual él pueda sustentar que realmente sus operaciones fueron lícitas, porque resultaba que en unos ejemplos eran ejercicios que se habían tenido actividades del 2015, 16, 17 y 18, y donde habían encontrado que el contribuyente había aparecido en la lista en el 18, y entonces se fueron hacia atrás y dijeron, no, pues es que vamos a, todo lo que venga de los ejercicios anteriores con ese mismo proveedor, queda igual por fuera. Entonces, yo no sé si era o no era, pero apareció en la lista. Entonces, en este esquema es cuando se dieron la situación de que te tenías que defender. ¿Cómo es que consideraba o considera la autoridad de alguna manera el tráfico de los comprobantes fiscales? Aquí no es un pequeño círculo vicioso en donde te dice, pues en principio pues, se tiene que hacer la colocación en el mercado, luego se tiene que hacer el flujo de efectivo y son completamente rastreables. Se comparte igual la información, se ubica que no tienen la materialidad para poder ejecutar o realizar las actividades que ellos han manifestado haber tenido, y de alguna otra forma pues pueden ser no localizables, ¿no? Entonces, bajo esa consideración es que ellos empezaron a buscar ese acercamiento hacia el contribuyente a través de invitaciones, y es en donde pues ya se empiezan a marcar ahora sí las diferencias, ¿no? Entre ser un EFO y el EDO, en donde pues ya lo tenemos claro, ¿no? El EFO pues es aquel que lo vende o el que lo pone en el mercado, y el EDO pues va a ser el que aplica los comprobantes, ¿no? Entonces, ¿esto con qué finalidad? Pues entendemos que se hace precisamente con la finalidad de causar la famosa erosión fiscal para no contribuir en tiempo y forma conforme a lo que marca los diferentes ordenamientos tributarios. Aquí es en donde encontramos una manera muy particular, las posibles actuaciones en materia pericial para atención de manera concreta con el SAT. Aquí tenemos, te dice que los FDIs que amparan las operaciones simuladas, primero que nada, estén destinadas a deducir, a acreditar, a compensar, a devolver y a establecer pérdidas fiscales. Resultaba que en la gran mayoría de estas invitaciones que ya les platico del año pasado, concluían en esto, una pérdida fiscal. Había algunos que inclusive al momento de tener esta pérdida fiscal tenían el saldo a favor en el tema del IVA, y todavía se iban con el esquema de la devolución.
Aquí hay que hacer aclaración y un paréntesis. Había o existen contribuyentes que sí completamente ellos no sabían de esta actividad en doble cara de parte de este proveedor, pero había otros que sí sabían completamente que era definido para este esquema el tema de la aplicación, ¿no? O sea, que tendría que tener un beneficio económico de corto o de largo plazo y que al final de cuentas era que pues no pagar impuestos. Y con esto, ahora la actuación pericial te dice, si hace ratito nos comentaba la compañera Carmen, bueno, si yo tengo los papeles de trabajo, yo soy el contribuyente o mi cliente es el contribuyente, que él sí compró, sí adquirió, sí recibió el servicio, todo lo que pueda existir, y resulta que ese proveedor apareció en esas actividades. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, pues yo voy a estar de parte, o no voy a estar de parte, pero voy a hacer la formulación de esa prueba pericial en conjunto del abogado para poder establecer la hipótesis con la cual yo voy a cumplirle la oportunidad y darle la herramienta precisa en materia jurídica a ese abogado para que pueda defender a ese contribuyente, en donde todos estos FDIs yo le voy a dar el cumplimiento, primero que nada, de establecer la hipótesis de que sí fueron efectivos, que sí fueron pagados y que sí fueron recibidos en tiempo. Y que con eso existen todo esto. Ahora tendríamos que esta prueba pericial va a ser el sustento de nuevas pruebas periciales o de nuevas pruebas en materia jurídica, como por ejemplo los comprobantes de los pagos, las emisiones de las facturas, si tienen bitácoras de inventarios en donde se recibieron, se procesaron y salieron para venta, si hubo mermas, etcétera, etcétera. En el caso de los servicios, que hubiera dejado documentado si fue mercadotecnia, que era lo más común que se daba, que era en espacios publicitarios, que tenían los tiempos en los periódicos, en los radios, en la televisión, etcétera, y que con todo eso se daba el cumplimiento o se daba la demostración para poder desacreditar la actividad o la duda o la sospecha de la autoridad, ¿sí? De ahí, retomando el tema del artículo 69b del mismo código, en donde el párrafo primero nos establece que cuando el SAT detecte, y aquí nos dice que el contribuyente ha estado emitiendo CFDI sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material que sea no localizado, perdón, y que dentro de esta infraestructura o capacidad material que ya fuera directa o indirecta, no contara con todo eso y aún así está emitiendo facturas, entonces se presumirá la inexistencia de las operaciones. Y aquí es un tema bien común. Resulta que tenemos muchos contribuyentes que se dan de alta con un objeto social tan vasto que pueden hacer desde el planteamiento un programa de capacitación, etcétera, y te pueden elaborar la materia prima y generar un producto. Pero resulta que no tienes ni los activos ni el personal. Te vas al Seguro Social y en el Seguro Social no tienes ningún trabajador. ¿Cómo voy a sustentarle a la autoridad que tengo esta actividad y que le estoy vendiendo a un tercero? Entonces, en esta consideración fue que es como el SAT ha llevado a catalogar a muchos contribuyentes que están en esta famosa lista de la lista negra del 69B y que bajo ese esquema están llevando a considerar que muchas de las actividades de otros contribuyentes que sí obraron de buena fe, estuvieron haciendo simulación de operaciones, ¿no? Y entonces en este esquema es en donde tendríamos que, bueno, nos dejaron la tarea y la obligación corresponsables para con el SAT de pídele su opinión de cumplimiento, su cédula de identificación fiscal, que todo esté al día, verifica sus espacios, si tiene trabajadores, seguro social, si tiene las instalaciones, maquinaria, etcétera. Y en muchos de esos espacios o muchos de esos temas fue que se empezó a tener algunas fricciones con algunos proveedores y pues tuvieron que buscar nuevas soluciones. Pero aquí es donde viene el planeamiento concreto, bajo qué consideración tendrías que poder o tendrías el derecho de establecer tu prueba pericial en materia de contabilidad para atención directa con el SAT. Como conclusiones, aquí yo les puedo referir, en principio, pues ya les había platicado que en junio del 2018, hay una actualización en el sistema penal acusatorio, entonces aquí tenemos una modificación importante y tenemos que dar una actuación al contador, no únicamente
se va a cumplir, se va a limitar a hacer la entrega del dictamen, sino que tiene inclusive ahora la corresponsabilidad de ir a hacer tu manifestación, y aquí es en donde viene el tema realmente responsable, porque te pueden llegar a decir que en caso de encontrar alguna diferencia o que encuentren que estás falseando información o una declaración hacia una autoridad, pues de ser un testigo puede ser pasado al área de los imputados, ¿no? Porque estás falseando información. Aquí, como conclusión también, les puedo manifestar que el rol de perito no había sido reconocido en el sistema anterior. Aquí nosotros lo llamamos inquisitivo, y actualmente en la prueba pericial se conforma la particular del perito como el auxiliar del juez en la materia de los conocimientos. Insisto, nosotros no tenemos la oportunidad, y les recomendaría nunca le manifiesten a una autoridad ¿cómo le puedes decir? Su razonabilidad, en el sentido de que yo digo que sí por esto, no. Las conclusiones de mi trabajo me establecen que no se condujo bajo este criterio, que no atendió este criterio, que sí se atendió pero no dejó abierto este otro, que no te dio cumplimiento en para que el que pueda y el que tiene el derecho de juzgar sea el juez. No absorbamos o no pretendamos quitarles esa obligación, esa responsabilidad que ellos tienen. Dice, ¿un juicio cuánto tiempo se puede llevar si la autoridad se niega a aceptar que es válido lo que le presentas con tal de querer cobrar? Bueno, aquí en este esquema sí tendríamos que solicitar el esquema o el apoyo de un abogado para que nos pueda establecer cuáles son los plazos. Yo te puedo referir que a mí me ha tocado estar en expediente, tengo 3 años y el expediente sigue caminando. ¿Por qué? Porque aún y cuando se hayan cerrado la etapa de pruebas, siguen atendiendo otro tipo de temas, sobre todo dependiendo del área en la cual lo estás manifestando. Insisto, mercantil, civil, familiar, penal, fiscal, laboral, depende del área o del área del derecho, es en donde cada uno de ellos nos va a marcar las posibles, los plazos que tiene la autoridad para poderlo realizar, ¿no? Otra de las conclusiones que yo les quiero participar aquí es las 3 etapas que tiene una pericial. En principio es la etapa de investigación, y esta se